Era pasada la medianoche cuando me despertó su voz, suave, silenciosa, casi como una oración, pero no dirigida a mí. Al principio pensé que María hablaba dormida. Quería creerlo, pero entonces oí su nombre, un nombre de hombre, y la forma en que lo susurró transmitía más ternura de la que había sentido en meses. Me quedé paralizado en la oscuridad mirando al techo. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. No me moví, ni siquiera para girar la cabeza hacia ella. Simplemente escuché con el corazón latiéndome con fuerza mientras terminaba la llamada con una risa silenciosa que no le había oído en años. Esa risa me pertenecía. Cuando el silencio regresó se sentía más frío que antes. Metió el teléfono debajo de la almohada, se apartó de mí y en cuestión de minutos su respiración se calmó hasta quedar dormida. Permanecí despierto con la vista fija en el tenue contorno de la foto familiar en nuestra mesita de noche, la que nos tomamos en la playa hace 3 veranos los 4 sonriendo al sol. Pero esta noche solo podía ver las grietas tras esas sonrisas. Había construido mi vida en torno a esa foto y de repente parecía una mentira. Me susurré a mí mismo, ¿qué nos pasó? Pero no hubo respuesta. A la mañana siguiente María se movía por la cocina como si nada hubiera cambiado. Sirvió café, tarareó para sí misma, incluso besó la cabeza de nuestra hija al entrar. Pero no podía quitarme de la cabeza lo que había oído. Cada gesto suyo parecía ahora una máscara, cada sonrisa ensayada. ¿Trabajo hasta tarde otra vez hoy? Le pregunté en voz baja, mientras la observaba evitar mi mirada. Ella asintió demasiado rápido. Sí, un proyecto importante, llegaré tarde a casa así que no me esperes despierta. Observé su rostro. La María con la que me casé solía tropezar con las mentiras. Jamás podía ocultarme nada. Pero esta versión de ella hablaba con naturalidad como si llevara semanas preparándose para este momento. Nuestro hijo, apenas un adolescente, notó la tensión. Nos miró a ambos, masticando lentamente su tostada. Forcé una sonrisa pero por dentro se me rompía el corazón. Después de que los niños se fueran a la escuela me senté sola a la mesa con el café frío. Recordé mis primeros años, el pequeño apartamento, las noches sin dormir con nuestros bebés llorando, cómo María y yo nos agarrábamos prometiéndonos que sin importar lo difícil que se pusiera la vida la superaríamos juntas. Trabajé turnos extra, renuncié a mis propios sueños, construí todo con mis propias manos. Y sin embargo allí estaba sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Esa noche esperé. Me dije que quizá me había equivocado, que quizá había malinterpretado. Pero cuando María se fue después de cenar vestida con demasiado cuidado para el trabajo, sentí una opresión en el pecho con esa misma sensación de pesadez. Pasaron las horas. La casa estaba en silencio salvo por el tic-tac del reloj. Me quedé en el pasillo mirando de nuevo la foto familiar. Esta vez me fijé en el más mínimo detalle, cómo la sonrisa de María en la foto no le llegaba a los ojos. Había sido así desde el principio y yo estaba demasiado ciego para verlo. A las 11 la llamé. No contestó. A medianoche lo volví a intentar. Saltó directo al buzón de voz. Me senté en el borde de la cama con la luz del teléfono iluminándome la mano hasta que por fin oí sus pasos afuera. Entró en silencio con los zapatos en la mano fingiendo bostezar. «¿Qué día tan largo?», dijo dejando el bolso. «Estoy agotada». La miré fijamente en voz baja pero firme. «¿Dónde estabas, María?». Se quedó paralizada un segundo antes de girarse con el rostro pintado con la misma máscara de calma. «En el trabajo». «Te lo dije». Pero ya sabía la verdad. 1 hora antes había comprobado su ubicación con una aplicación que ella desconocía que aún tenía en el teléfono. No había estado cerca de su oficina. Estaba al otro lado de la ciudad, en un café que cerraba a las 10. No la confronté entonces. En cambio asentí, forzando el tipo de silencio que la hacía revolcarse incómoda. Se metió en la cama dándome la espalda otra vez. Mi corazón latía con fuerza, no solo de dolor sino de claridad. La distancia que nos separaba no era producto de mi imaginación. Las mentiras eran reales. Y la mujer que yacía a mi lado, la mujer alrededor de la cual había construido mi vida, ya no era mía. Cerré los ojos, el peso de la traición presionándome como una tormenta que aún no había estallado, sabiendo que esto era solo el comienzo. La mañana después de pillar a María mintiendo sobre dónde había estado, me desperté con una extraña pesadez en el pecho.
No era de esas que se desvanecen tras unas cuantas respiraciones. Era de esas que te dicen que la vida ha cambiado, aunque nadie más lo note todavía. Se movía por la cocina como si nada, tarareando en voz baja como si no se hubiera acostado horas después de la medianoche. La observé con atención. Su ropa era diferente últimamente, más elegante, más refinada. La que nunca usaba cuando estaba conmigo. Antes prefería la comodidad, suéteres suaves y vaqueros holgados. Ahora usaba vestidos ajustados, tacones altos y un lápiz labial que no había tocado en años. Intenté sonar casual cuando pregunté, ¿desde cuándo te vistes elegante para ir a trabajar? Ni siquiera me miró. Siempre hay reuniones. Los clientes esperan una imagen determinada. Su forma de decirlo, rápida y cortante, me indicó que no insistiera más. Pero su mano no se separó del teléfono como si se hubiera convertido en una extensión de su cuerpo. Cada vez que vibraba, apartaba la pantalla. Fingí no darme cuenta, pero por dentro cada vibración era como un martillazo en las costillas. Nuestra hija, Emma, nuestro hijo Jacob, entraron en la cocina. Emma tenía 15 años y ya era lo suficientemente lista para interpretar una habitación. Se sentó en silencio con la mirada moviéndose entre María y yo. Jacob, más pequeño, no se dio cuenta de todo, pero incluso él notó la tensión. Papá preguntó suavemente, ¿por qué te ves tan cansado? Forcé una sonrisa. Solo ha sido una noche larga, amigo. No hay de qué preocuparse. Pero había muchas cosas de qué preocuparse. Después de que se fueron a la escuela, el silencio dentro de la casa me oprimía. Recorrí cada habitación rozando las paredes con la mano. Recordé cómo había construido este lugar casi de la nada. Cada ladrillo, cada clavo, cada capa de pintura había vertido mi sudor en ello. Creía que estaba construyendo una fortaleza para mi familia. Un lugar seguro, pero últimamente la casa se sentía como una jaula. Y la mujer que una vez la llenó de calidez ahora la trataba como un hotel del que ansiaba irse. Esa puerta principal me decía más que sus palabras. Siempre la cruzaba madrugando, trasnochando con excusas sobre el trabajo, los recados, los amigos. La puerta se cerraba tras ella con tanta frecuencia que el sonido empezaba a parecerle un final. Intenté hablar con ella una noche. Había llegado tarde otra vez, quitándose los tacones junto a la puerta. María, ¿te das cuenta de lo mucho que has estado ausente últimamente? Pregunté en voz baja y firme. Suspiró, sin siquiera mirarme. Trabajo, vengo a casa, cuido a los niños. ¿Qué más quieres? Lo que quiero, dije en voz baja, es que me mires a los ojos cuando hables. Finalmente se giró, pero su rostro era una máscara de irritación. No vuelvas a empezar con esto. Siempre tergiversas las cosas, me hace sentir como si yo fuera la mala. Era su patrón ahora, cada pregunta que le hacía se convertía en una excusa para irse. Esa noche, agarró su bolso, murmuró algo sobre que no necesitaba esto y salió por la puerta antes de que pudiera decir otra palabra. Emma bajó las escaleras justo a tiempo para oírlo. Se quedó allí agarrada a la barandilla con los ojos vidriosos. ¿Por qué mamá odia tanto estar aquí?, susurró. Quería abrazarla, decirle que no era su culpa, pero se me hizo un nudo en la garganta. Solo pude decir, a veces la gente olvida lo que más importa. Emma asintió, pero pude ver la confusión en sus ojos. No merecía llevar ese peso, ninguno de ellos lo merecía. Los días se convirtieron en semanas y las grietas en nuestras paredes se hicieron más grandes. María se reía más en su teléfono que con nosotros. Desaparecía para reuniones a altas horas de la noche de las que nadie más parecía enterarse. El olor a perfume caro persistía en su ropa, perfume que nunca usaba cuando salíamos juntos. Me dije a mí mismo que necesitaba pruebas, no solo sospechas. Una noche decidí seguirla. Se fue justo después de cenar, vestida demasiado impecable para una oficina. No se dio cuenta de que salí unos minutos después, con las luces apagadas y manteniendo la distancia. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que me dolían. Cruzó la ciudad en coche, lejos de su trabajo. Aparqué una calle más allá observándola por el parabrisas. Caminó rápido, cabizbajo, hasta llegar a un pequeño café con cálidas luces amarillas que se extendían sobre la acera. Y entonces lo vi. Un hombre esperando afuera, apoyado tranquilamente contra la pared. Al verla se le iluminó el rostro. Ella me devolvió la sonrisa, una sonrisa que no me había visto en años. Ella entró en sus brazos sin dudarlo.
En ese momento algo dentro de mí se hizo añicos. La mujer por la que lo había sacrificado todo, la madre de mis hijos, la que creía conocer mejor que nadie, abrazaba a otro hombre como una vez me abrazó a mí. Me senté en la oscuridad, con el peso de la verdad oprimiéndome con más fuerza de la que creía poder soportar. El mundo que había construido con mis manos, con mi amor, con mi fe, se derrumbó en silencio allí mismo, en esa calle tranquila. Guardé mi descubrimiento en lo más profundo de mí, como una herida que no me atrevía a presionar con demasiada fuerza. Cada vez que recordaba aquella noche en el café, se me encogía el pecho, pero me obligaba a seguir respirando, a seguir adelante como si la vida fuera la misma. María seguía con su papel, llegaba a casa con excusas, metía el teléfono debajo de la almohada y tarareaba en la cocina. Yo le seguí el juego, mi silencio era una máscara que ella no podía ver a través de ella. Pero por dentro me estaba rompiendo. Empecé a observarla con más atención, fijándome en cada detalle que antes pasaba por alto. Cómo se estremecía cuando sonaba su teléfono y no era lo suficientemente rápida para cogerlo. Cómo se le desvanecía la sonrisa al entrar en casa, como si tuviera que dejar atrás una vida antes de entrar en otra. Creía ser cuidadosa, pero sus hábitos hablaban más fuerte que sus palabras. No la confronté. Todavía no. La confrontación da poder a quien miente y no estaba listo para darle esa ventaja. En cambio, dejé que el silencio creciera entre nosotros. Era un silencio que ella intentaba llenar con charlas triviales, con preguntas superficiales, con falsa calidez. Respondí con calma, sin alzar la voz, pero en mi corazón me dolía. Era como llorar a alguien que aún vivía. Dormía a mi lado, pero ya no era mía. Me quedaba despierto mirando al techo, recordando las noches en que susurrábamos sueños en la oscuridad, prometiéndonos la eternidad. Ahora guardaba esos recuerdos para mí, aferrándome a ellos como a un cristal frágil. La única persona a la que le confié, aunque fuera una pizca de verdad, fue Daniel, mi vecino y amigo más antiguo. Me conocía desde antes de casarme, desde antes de que nacieran mis hijos. Una noche lo invité a tomar algo. Nos sentamos en el porche trasero, con el aire denso de la noche y los grillos llenando un silencio que no podía expresar con palabras. Por fin hablé. No es la misma, Daniel. Creo que hay alguien más. No pareció sorprendido, simplemente me observó con expresión firme. ¿Qué te hace decir eso? Solté un largo suspiro. El teléfono, las mentiras. La vi con él. Daniel asintió lentamente, como si hubiera estado esperando a que lo dijera. Tras una pausa dijo algo que jamás olvidaré: a veces el silencio habla más que los gritos. Me volví hacia él, confundida. ¿Qué quieres decir? Se recostó, cruzándose de brazos. Gritas, acusas, ella lo negará, lo tergiversará, te convertirá en el loco. Pero el silencio inquieta, te da tiempo, y el tiempo te da poder. Me quedé con sus palabras mucho después de que se fuera. El silencio no era debilidad, era un arma. Así que permanecí en las sombras haciendo el papel de esposo fiel mientras observaba cada movimiento de María. Pero el dolor seguía aferrado a mí. Caminaba por la casa y la sentía como un fantasma de lo que una vez fue. La risa de mis hijos resonaba en las paredes, pero incluso eso era más tenue ahora. Podía ver su confusión en la forma en que nos miraban, las preguntas que nunca hicieron. No merecían la tormenta en la que nos encontrábamos. Una noche pasé por la puerta del dormitorio y me quedé paralizada. María estaba al teléfono otra vez, con la voz apagada y aguda con urgencia. Me quedé en silencio en el pasillo, esforzándome por escuchar. Te lo dije, yo me encargo, susurró. No sospecha nada, solo necesitamos tener los papeles en orden. Una vez hecho eso, todo encajará. Se me heló la sangre. Papeles. La palabra me atravesó como una cuchilla. Ya no se trataba solo de una traición al corazón. Ella estaba planeando algo más grande, algo que amenazaba todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido para mi familia. Me quedé allí, en la oscuridad, con los puños apretados, obligándome a no entrar de golpe. Ella creía estar a salvo en sus mentiras. Pensaba que yo estaba ciego. Pero la escuché. Y entonces comprendí: la mujer a la que le había entregado mi vida no solo era infiel. Se preparaba para arrebatármelo todo, pieza por pieza, hasta que no quedara nada. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí algo más fuerte que el dolor. Sentí el comienzo de la resolución.
Siempre había creído que el matrimonio se construía sobre la confianza, pero ahora la confianza se sentía como un fantasma en mi propia casa, una vez presente ahora desaparecido, dejando solo aire frío donde antes había calor. María seguía moviéndose a mi alrededor con la misma suavidad, su perfume flotando por el pasillo, su risa subiendo débilmente desde la cocina, pero mis ojos estaban abiertos como nunca antes. Sus pequeños hábitos ahora pesaban. Un teléfono boca abajo sobre la mesa, un silencio repentino al entrar en una habitación, una sonrisa que parecía ensayada. Me había prometido no gritar, no suplicar. Las palabras de Daniel se quedaron en mí como escrituras. A veces el silencio habla más fuerte que los gritos. Así que viví en silencio, pero mi silencio no era vacío. Era observar, escuchar, recoger. Una noche cuando María salió a hacer recados entré en el estudio. Nunca había curioseado. Los cajones de su escritorio siempre habían sido suyos, intactos. Me temblaban las manos al abrirlos. Entre el desorden habitual de recibos y bolígrafos, una carpeta ordenada me esperaba. Dentro había cartas cuidadosamente dobladas, de un bufete de abogados del centro. Las abrí lentamente con la respiración entrecortada con cada línea. Hablaban de consultas, de pasos preliminares, de bienes y división. Su nombre escrito formalmente junto a palabras como cliente y propiedad, me impactó más que cualquier otro golpe. No solo me traicionaba con otro hombre, se preparaba para desmantelar la vida que había construido pieza por pieza hasta dejarme sin nada. Me senté en el estudio en penumbra con la carpeta en el regazo mientras los recuerdos me inundaban como un torrente. Por las noches trabajaba doble turno para que ella pudiera quedarse en casa. Vacaciones que nunca tomé para poder pagar la casa que quería. El sueño de abrir mi propio taller que enterré porque sus sueños parecían más grandes. Cada sacrificio había sido una piedra y yo le había construido un castillo. Ahora planeaba dejarme fuera. La amargura me arañó aguda y ardiente, pero aún así no me enfurecí. La ira era ruido y el ruido advertía al enemigo. Cerré la carpeta con cuidado y la devolví tal como la encontré. Luego me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y comencé mi propia guerra silenciosa. Me moví despacio, con cuidado, transferencias pequeñas, cuentas que había dejado intactas durante años, ahorros antiguos que redirigí. Nada drástico, nada que despertara sus sospechas. Cada paso era calculado, deliberado, como colocar piezas en un tablero de ajedrez. Por la noche, mientras dormía a mi lado, me quedé mirando mi mano. El anillo de bodas brillaba tenuemente bajo la suave luz de la lámpara. Ese anillo había sido mi orgullo, mi promesa, mi convicción de que la eternidad significaba algo. Ahora lo sentía pesado, un grillete disfrazado de oro. Una noche me lo quité. Lo sostuve entre mis dedos girándolo lentamente, recordando el día que lo puse en su mano, temblando de alegría. Ahora la alegría se había esfumado, reemplazada por el silencio y un dolor profundo. Dejé el anillo en la mesita de noche y miré mi mano desnuda. Me parecía desconocida, desnuda, casi libre. Los días se difuminaron, pero mi conciencia se agudizó. Noté sus pequeñas mentiras, sus pequeñas sonrisas ensayadas. Noté cómo guardaba su teléfono como si fuera un cofre del tesoro. No se dio cuenta de que yo ya sabía lo que estaba protegiendo. Una tarde Daniel pasó por aquí. Nos sentamos en el porche observando la calle. Me observó atentamente. «Estás más callado que de costumbre», dijo. Le di una media sonrisa. «Tranquilo no significa débil». Él asintió lentamente, casi orgulloso. «Bien. No dejes que vea tu tormenta antes de que estalle». No respondí. No tenía por qué hacerlo. Él lo sabía. Esa noche María puso la mesa para la cena. La luz de las velas le iluminaba el rostro, suavizando sus facciones. Llevó un cuenco a la mesa, tarareando suavemente como si el mundo dentro de esta casa aún fuera puro. Se sentó frente a mí alzando la mirada con una dulzura tan convincente que casi me engañó. Casi. Sus labios se curvaron en una sonrisa. «Has estado trabajando muy duro últimamente», dijo con dulzura. «Aprecio todo lo que haces». La miré con el rostro sereno y la voz firme. «Lo sé». Extendió la mano por encima de la mesa y rozó la mía con la suya. La misma mano que había firmado cartas a abogados. La misma mano que le había escrito a otro hombre cuando creía que no la veía. Dejé que su roce persistiera y luego retiré la mano lentamente. No se dio cuenta, o tal vez sí, y decidió no verlo.
Siguió sonriendo, con una mirada tierna y cálida como si aún fuéramos la pareja que ella fingía ser. Pero yo lo sabía. Y mientras ella me sonreía dulcemente yo ya estaba 3 pasos adelante moviéndome en silencio sembrando las semillas de mi propio plan. La cena solía ser el lugar donde habitaba el amor. Un lugar donde la risa resonaba en la mesa, donde las voces de mis hijos llenaban el silencio, donde la sonrisa de María era real, no algo forjado para ocultar la verdad. Pero ahora hasta el tintineo de los cubiertos sonaba pesado como un reloj que marcaba el final de una vida que ya no era nuestra. Nos sentamos juntos, los 4, con la mesa iluminada por la suave luz de la lámpara del techo. El cabello de María caía con pulcritud sobre sus hombros, y sus labios mostraban la misma sonrisa practicada que llevaba semanas. Los niños charlaban con voces inocentes, sin la contaminación de la tormenta que nos separaba. La observé atentamente. Bajo la mesa su mano se deslizó hacia su regazo con el teléfono inclinado. El brillo de la pantalla se reflejaba tenuemente en su muñeca. Su pulgar se movía rápidamente golpeando, haciendo una pausa y volviendo a golpear. Ella pensó que nadie se había dado cuenta, pero yo sí. Lo noté todo. Nuestra hija Emma, se inclinó hacia adelante, su vocecita interrumpió el silencio. Mami, ¿por qué no miras a papá cuando habla? María se quedó paralizada. Su teléfono se resbaló un poco antes de que pudiera atraparlo. Soltó una risita y lo apartó. Cariño, claro que sí, no seas tonta. Pero la mirada de Emma se quedó fija en mí, escrutándome, como si ya supiera que algo no andaba bien. Los niños tenían una forma de sentir las cosas antes de poder nombrarlas. Cogí mi vaso de agua con voz tranquila. Solo está distraída esta noche, eso es todo. La mirada de María se posó en mí, fija por un instante, luego se suavizó de nuevo mientras guardaba el teléfono bajo la servilleta en su regazo. Exactamente, solo he tenido un día ajetreado. Nuestro hijo Liam frunció el ceño. ¿Están peleando? María le dedicó una sonrisa juguetona, inclinándose hacia él. No, cariño, todo está bien. Las familias no se pelean en la mesa, ¿verdad? Su tono era cálido, pero sus ojos contaban otra historia. Transmitían una advertencia, una orden silenciosa que me rogaba que guardara silencio. Miré a mis hijos, sus caritas volteadas hacia mí, esperando que las tranquilizara. Forcé una sonrisa. No hay peleas, solo cena. Pero por dentro hervía de furia. Cada palabra que pronunciaba era como una máscara que se apretaba con más fuerza, ocultando la podredumbre que había debajo. Y aún así fingía para ellos, fingía para sí misma, fingía que sus mentiras no nos afectaban. La comida continuó. Se movieron los tenedores, se vaciaron los platos, pero el silencio se hizo más denso. Emma hurgó en su comida, mirándonos fijamente. Liam susurraba preguntas en voz baja, como buscando resquicios en la historia que les estábamos contando. Entonces, cuando María se agachó para recoger una servilleta, lo vi con claridad. La pantalla de su teléfono se iluminó. Un nombre apareció en ella. No era un amigo, no era un familiar, era él. Algo dentro de mí se quebró, pero no alcé la voz. Mi silencio siempre había sido mi arma y Toariet esa noche decidí atacar. Dejé el tenedor con cuidado mirándola fijamente. María, dije en voz baja tranquila. ¿Con quién estabas anoche? Su mano se congeló. Los niños dejaron de comer. El aire se quedó quieto como si toda la casa contuviera la respiración. Levantó la cabeza lentamente, su sonrisa parpadeando como una vela luchando contra el viento. ¿De qué estás hablando? No me moví ni parpadeé. Anoche, dijiste que saliste con amigos. ¿Con quién estabas realmente? Su risa fue aguda y forzada. ¿No hablarás en serio? ¿De verdad vamos a hacer esto delante de los niños? Emma se removió incómoda con los ojos abiertos. Liam bajó la mirada hacia su plato en silencio. Sí, dije en voz baja. Porque las mentiras no se detienen en la puerta. Viven aquí en esta casa, y cenarán con nosotros esta noche. La sonrisa de María se desvaneció. Entrecerró los ojos y su voz fue cortante como el cristal. ¿Te estás imaginando cosas? Últimamente has estado paranoica. Siempre vigilándome, siempre desconfiando. No es sano. Manipular a la gente. Echó la culpa con la facilidad de quien ya tiene experiencia. Convirtió su traición en mi defecto, su engaño en mi debilidad. Me incliné hacia adelante con voz firme, casi dulce. No estoy paranoica. Estoy despierta.
Golpeó el plato con el tenedor, un sonido agudo que sobresaltó a los niños. Ya basta. No me acusarán de cosas que no he hecho. Estás intentando envenenar a nuestra familia con tus dudas. Emma susurró, mami, pero María la ignoró, sus ojos fijos en los míos como dagas. No me inmuté. La familia se envenenó en cuanto saliste y olvidaste quién te esperaba en casa. Su rostro se endureció, la dulzura desapareció. Eres patético, espetó. Viviendo en tu cabeza inventando historias porque tienes demasiado miedo de admitir que no eres suficiente. Los niños se quedaron paralizados, atrapados en el fuego que nos separaba. Me ardía el pecho, pero mantuve la calma y el control. Eso era lo único que ella no podía quitarme, mi control. Susurré firme como una piedra, puedes negarlo todo lo que quieras, pero la verdad no necesita tu permiso para existir. María se apartó de la mesa de repente y su silla rozó el suelo. Agarró su teléfono, su bolso y su mascarilla se desmoronaba a cada paso. No tengo por qué quedarme aquí escuchando esta locura, espetó. La voz de Emma tembló. Mami, por favor. Pero María no se detuvo. Corrió hacia la puerta como una exhalación, sus tacones golpeando el suelo como disparos. Con un último movimiento, abrió la puerta de golpe y la cerró de golpe tras ella, resonando por las paredes de nuestra casa. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Emma y Liam me miraron con el miedo y la confusión grabados en sus rostros. Los alcancé acercándolos a mí con mi voz en un susurro que solo yo podía oír. No me romperás. Las palabras quedaron suspendidas en la habitación, no para ella ni siquiera para los niños, solo para mí. Una promesa, un juramento, una línea trazada en el silencioso campo de batalla de mi corazón. Nunca imaginé que me sentaría frente a un abogado en silencio con las manos apoyadas sobre la mesa de roble pulido como si fueran culpables de algo. El aire en su despacho olía ligeramente a cuero y libros viejos, ese olor que transportaba historia y juicio. Me dije a mí misma que no estaba allí por ira. Todavía no. Estaba allí buscando claridad, protección, algo parecido al control. Se inclinó hacia adelante, con las gafas deslizándose por la nariz mientras leía los periódicos. «Llevas mucho tiempo callado», dijo sin levantar la vista. «Los hombres como tú suelen callarse hasta que es demasiado tarde». Asentí con la mandíbula apretada. «No quiero que sea demasiado tarde. No para mis hijos». Finalmente me miró. Su mirada era firme y serena, casi como si hubiera visto esta historia cientos de veces. «Entonces debes entender, cada decisión que tomes ahora debe proteger tu dignidad. La venganza sin dignidad destruye al hombre, no al enemigo». Sus palabras me impactaron más profundamente de lo que esperaba. Me recosté con el pecho pesado porque sabía que tenía razón. Mi dolor podía retorcerme si lo permitía, pero no estaba allí para quemarme. Estaba allí para construir un muro alrededor de lo que más importaba. Revisamos los detalles en silencio. Mi testamento fue reescrito, cada parte de mi vida, cada rincón de mi esfuerzo quedó en manos de mis hijos. El nombre de María, que antes estaba escrito con tinta negra, fue borrado. Fue como borrar una sombra que se había extendido demasiado tiempo sobre mi hogar. Cuando me entregó el bolígrafo para firmar, dudé solo un instante. Luego apreté mi nombre con fuerza como si lo estuviera grabando en piedra. Sentí un peso en mi interior, no libertad todavía, sino una especie de fuerza oculta de la que no sabía que era capaz. Al salir de la oficina me vi reflejado en la puerta de cristal. Parecía cansado, mayor de lo que recordaba, pero había algo más en mis ojos, algo firme, algo inquebrantable. Por primera vez en semanas no me sentía como un hombre ahogándose. Me sentía como un hombre aprendiendo a nadar en aguas oscuras. Por la noche, cuando la casa se quedaba en silencio y los niños dormían, empecé a escribir. Solo un cuaderno, nada más, sus páginas delgadas y frágiles bajo mi mano. Pero cada palabra que escribía era un escudo, un registro de la verdad que las mentiras de María no podían doblegar. Escribí sobre cómo se reía con demasiada facilidad cuando sonaba su teléfono, cómo su mano se deslizaba bajo la mesa para ocultar lo que sus ojos delataban. Escribí sobre el silencio en la mesa, sobre la tensión que se aferraba a las paredes como la humedad, sobre las preguntas de mis hijos que nunca encontraban respuesta. La escritura se convirtió en mi testigo. Aunque nadie más leyera esas páginas, me recordaron que no me lo imaginaba. No era paranoico. Vivía en una casa donde el amor se había convertido en teatro y me negaba a olvidar el guión.
Una noche mientras escribía, mi hijo entró en la habitación con los ojos adormilados. Papá susurró. ¿Por qué a veces se va mamá por la noche? Mi mano se congeló sobre la página. Su vocecita era más afilada que una espada. Cerré el cuaderno y lo acerqué. No te preocupes por eso, dije en voz baja. Lo que importa es que tú y tu hermana estén a salvo. Ese es mi trabajo. Me miró un buen rato como buscando en mi rostro la verdad tras mis palabras. Luego asintió y se apoyó en mí. Lo abracé con el pecho dolorido, prometiéndome que nunca dejaría que las decisiones de María destrozaran su sentido de hogar. Los días transcurrían en un silencio prudente. María cumplía bien su papel, sonreía delante de los niños, preguntaba por la escuela, fingía estar cansada de los recados. Pero yo notaba los detalles, el perfume demasiado intenso, el lápiz labial que se corría no por la comida sino por la mano de otra persona, las llamadas nocturnas donde susurraba en el pasillo, de espaldas a mí. No la confronté, todavía no. El silencio se había convertido en mi arma, más afilada que la acusación. Las palabras del abogado resonaron en mí. Dignidad. No le daría el caos que deseaba. Le daría algo mucho más frío, la certeza de que lo veía todo y me estaba preparando. Y entonces sucedió. Era pasada la medianoche cuando oí el clic de la puerta al abrirse. Estaba sentada en la oscura sala con el cuaderno cerrado a mi lado y las manos apoyadas en las rodillas. No me moví, solo escuché. Sus tacones golpeaban suavemente el suelo mientras intentaba escabullirse. El olor de su perfume me impactó incluso antes de que su sombra cruzara el pasillo. No era el perfume que usaba para mí. Era más denso, más dulce, casi empalagoso con el hedor de la traición. Se quedó congelada cuando me vio en la oscuridad con la mano todavía en la correa de su bolso. ¿Estás despierto?, preguntó con voz tensa y sorprendida. No respondí de inmediato. Solo la observé, la forma en que cambiaba el peso, la forma en que sus ojos se movían como si calculara qué excusa inventaría esta vez. Finalmente hablé con voz tranquila y baja. Llevo mucho tiempo despierto. Tragó saliva con dificultad y forzó una sonrisa que no le rozó los ojos. Deberías irte a la cama. Es tarde. Pero me quedé quieto, mi silencio presionándola como un muro. Y en ese silencio lo sentí, mi fuerza ya no estaba oculta sino que crecía, lista. Solía pensar que el silencio era seguridad, que si mantenía la calma, si medía mis palabras, podría mantener unida a mi familia. Pero el silencio también puede ser un arma. Y María había aprendido a usarlo en mi contra de maneras que jamás imaginé. Al principio eran las pequeñas cosas. Un suspiro cuando hablaba, una risa punzante, pero poco a poco se fue volviendo más atrevida. Ya no le importaba si los niños la escuchaban. Una mañana mientras preparaba mi maletín para ir al trabajo, se apoyó en la encimera de la cocina con los brazos cruzados y la mirada penetrante. «Mírate», dijo con la voz llena de desprecio. «Sigues perdiendo el tiempo en esa oficinita. ¿Te das cuenta de lo patética que parece? Un hombre de tu edad, sin nada que mostrar». Las palabras me hirieron, pero mantuve la vista fija en los papeles que tenía en las manos. Me temblaban ligeramente los dedos, pero los tranquilicé antes de que ella se diera cuenta. Sabía lo que quería. Reacción, fuego, una grieta en mi calma. Me negué a dárselo. Los niños estaban sentados a la mesa con los tazones de cereal intactos. Mi hijo miraba hacia abajo moviendo los copos con la cuchara. Mi hija miró a su madre y luego a mí como si nos estuviera estudiando como personajes de una obra que no podía entender. El amante de María le había dado una nueva confianza. Se consideraba intocable e invencible, y quizá por ahora lo era, pero lo que no podía ver era la silenciosa preparación que se formaba bajo sus pies. Solo veía lo que quería, mi silencio que confundía con debilidad. Esa noche después del trabajo, al llegar a casa, su risa resonaba en la sala. Estaba hablando por teléfono, sonriendo como ya no me sonreía. Se veía radiante, pero de una forma cruel y distante, como si ya se hubiera ido incluso dentro de casa. Los niños rondaban cerca de mí. Mi hija me tiró de la manga con la mirada escrutadora. Cuando me arrodillé me susurró: «Papá, ¿por qué ya no haces feliz a mamá?». Su voz era tan suave, pero me atravesó como un cristal. No sabía qué decir. Quería decirle la verdad, correr la cortina y mostrarle la fealdad que había invadido nuestro hogar. Pero ella era solo una niña, lo suficientemente inocente como para creer en los finales felices. Así que forcé una sonrisa,
pasándole el pelo por detrás de la oreja. A veces la gente olvida cómo ser feliz, le dije con dulzura. Pero no es tu culpa, tampoco es mía. Su pequeña frente se frunció como si quisiera comprender más de lo que podía. Mi hijo, de pie detrás de ella, apretó los puños. No dijo nada, pero vi la tormenta que se avecinaba en él. Era lo suficientemente mayor para presentir la traición, pero demasiado joven para luchar contra ella. Más tarde esa semana la tormenta estalló de otra manera. María y yo estábamos en la sala cuando se desató una discusión. No fue fuerte sino aguda como un cristal astillado. Me acusó de ser inútil, de hundirla. ¿Crees que esta casa se mantiene en pie gracias a ti? Siseó con los brazos cruzados y la barbilla en alto. Pronto será mía, no tuya. Y cuando eso suceda, quizá entonces por fin pueda respirar. Sus palabras me golpearon como piedras, pero mantuve la calma. Mi silencio la enfureció. Quería pelear una guerra de palabras. Pero no le di nada. Y entonces, como si el destino hubiera querido marcar el momento, el marco de fotos familiar se deslizó del estante y se estrelló contra el suelo. El cristal se quebró ante nuestra imagen sonriente, los cuatro congelados en un recuerdo que ya no existía. Ambos lo miramos. Los niños se asomaron desde el pasillo, pálidos. El marco roto decía lo que yo no, nuestra familia ya no estaba completa. María se burló, pasando junto a mí, sin siquiera volver a mirar la foto. Patético, murmuró mientras subía las escaleras. Me quedé en la sala mirando la imagen fracturada en el suelo. Mi mano se cernía sobre ella, pero no la levanté. Todavía no. A veces hay que dejar la verdad rota solo para recordar lo que se perdió. Cuando finalmente levanté la vista, la casa volvió a quedar en silencio. Pero algo en mi interior estaba cambiando. María creyó haber declarado su victoria. Creyó que su crueldad podría aplastarme. Lo que no comprendió fue que sus palabras eran combustible. Cada insulto, cada sonrisa, cada golpe calculado solo me hacía más fuerte. Empecé a verla no como mi esposa, sino como una extraña que ocupaba el cascarón de alguien a quien una vez amé. Y con los extraños se puede lidiar. Esa noche me senté en mi estudio con el diario abierto y la pluma recorriendo la página. Escribí sus palabras, sus acciones, las mentiras, las traiciones. No para mantener vivo el dolor, sino para asegurarme de que nunca se borrara, nunca se reescribiera. El papel no miente. Cuando la casa quedó en silencio, oí crujir la puerta principal. María había salido antes vestida con un perfume demasiado fuerte para un simple paseo. Ahora regresaba. Me quedé en las sombras del pasillo mientras intentaba entrar a hurtadillas con los tacones en la mano y pasos vacilantes. Su perfume me llegó antes que ella. Era el aroma del tacto de otra persona. Se quedó paralizada al verme de pie en la oscuridad, mi figura apenas iluminada por la lámpara detrás de mí. Por primera vez en mucho tiempo no tenía una palabra preparada. Y yo no la necesitaba. Dejé de intentar recuperar a María el día que me di cuenta de que ya no me veía como su esposo. Para ella yo era un muro contra el que se empujaba, algo a lo que resistirse, no alguien a quien amar. Pero los muros tienen una forma de mantenerse firmes incluso cuando arrecian las tormentas, y a veces ocultan lo que hay detrás. Desde fuera parecía que iba ganando. Se reía más fuerte, hacía alarde de sus trasnochadas y se burlaba de mí en la mesa como si los niños necesitaran una actuación. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no intenté detenerla. La escuché, asentí y mantuve la voz serena. Lo que ella nunca notó fue que, mientras ella se volvía descuidada, yo me volvía cuidadoso. Empezó poco a poco. Su teléfono se iluminaba en el mostrador, y la voz de Daniel aún resonaba en mi cabeza semanas atrás. La serpiente siempre muerde la mano que la alimenta. No toqué sus mensajes, todavía no, pero encontré maneras de grabar las llamadas que hacía cuando creía que no estaba. Invertí en silencio, una especie de quietud que le hacía creer que me había rendido. Pero detrás de esa quietud, yo estaba recogiendo las piezas. Una noche volvió a llegar tarde a casa, perfumada y con el pelo revuelto como si hubiera tenido prisa. Tiró el bolso al sofá y dijo: «No me esperes despierta la próxima vez, te hace parecer desesperada». Sonreí levemente. Anotado. Me miró con los ojos entrecerrados como si mi calma la inquietara. ¿Qué? ¿Sin sermones? ¿Sin súplicas? Negué con la cabeza. Harás lo que quieras. Eso pareció satisfacerla, pero lo que no sabía era que su bolso, el que tiró descuidadamente, tenía recibo sobresaliendo.
Una cena para dos, vino, retiros de efectivo. Los saqué cuando salió de la habitación y los guardé cuidadosamente en una carpeta que había empezado a guardar bajo llave en un cajón de mi oficina. Día a día la carpeta se llenaba más y más. Recibos de gasolineras de pueblos que sabía que no había visitado conmigo. Facturas de hotel a su nombre con su firma garabateada perezosamente al final. No se trataba solo de atraparla. Se trataba de comprender al hombre que había elegido en lugar de mí. Cuantas más pruebas reunía, más veía su patrón. Gustos caros siempre a su costa. Joyas que nunca usaba pero que pagaba. Viajes que él sugería pero en los que no contribuía. Él no era su salvador. Era su sanguijuela. Una noche Daniel pasó por mi casa. Tenía una forma de observarme, como si supiera que me movía en silencio. Se apoyó en la barra mientras le servía una bebida. «Has estado callado últimamente», dijo. «El silencio es donde se revela la verdad», respondí. Él sonrió con suficiencia. «Así que estás mirando». «Estoy aprendiendo». Daniel tomó un sorbo y se acercó. «La serpiente siempre muerde a quien la alimenta. No lo olvides. Ella cree que le está dando amor, pero es dinero. Y la avaricia no tiene lealtad». Dejé que sus palabras se asentaran. Resonaron con una especie de profecía que ya veía formarse ante mí. María creía estar construyendo una nueva vida. Solo estaba avivando su apetito. Los niños también notaron el cambio. Mi hija ya no preguntaba por qué no podía hacer feliz a su madre. En cambio veía a María llegar a casa con bolsas de compras que nunca explicaba, regalos que no pertenecían a nuestra familia. Frunció el ceño, surgiendo preguntas que le daba miedo formular. Mi hijo más retraído me lanzaba miradas disimuladas durante la cena cuando María me criticaba. Estaba empezando a comprender que el amor no debe humillar, que el respeto no es algo de lo que burlarse. No le hablé mal. Dejé que sus palabras volaran afiladas y crueles, porque cada vez que me subestimaba se aflojaba. Una tarde irrumpió en mi oficina mientras yo trabajaba. Dejó un papel sobre el escritorio. «Firma esto, es para el seguro, solo una formalidad». Lo miré con el bolígrafo en la mano. Su tono era impaciente, apresurado. Ni siquiera se fijó en los detalles que dejó: los números de cuenta, las líneas de beneficiario, como el nombre de su amante estaba oculto en la letra pequeña. No firmé nada. En cambio asentí como si lo hiciera más tarde. Cuando se fue el papel se quedó, abandonado en su prisa. Lo recogí y lo examiné bajo la lámpara y sentí una extraña calma que me invadió. Esto no era solo una prueba de traición. Era su descuido plasmado en tinta. Me había dado lo que creía que me ataría, pero en realidad me liberó. Guardé el papel en la misma carpeta donde los recibos, grabaciones y notas aguardaban como testigos silenciosos. No me temblaban las manos, no me faltaba la respiración. Por primera vez en meses sentí algo parecido al control. María creía estar cerca de la victoria que me había despojado de poder, respeto e incluso dignidad. Pero en su imprudencia había empezado a escribir el final ella misma, y yo en silencio, con paciencia, estaba aprendiendo a leerlo. Recuerdo cómo María entró en esa oficina, con la cabeza alta y una sonrisa penetrante, como si subiera a un escenario donde el final ya estaba escrito a su favor. No se sentó sin más, reclamó la silla como si fuera suya. Yo permanecí en silencio con las manos juntas y la mirada fija. Para ella ese silencio significaba rendición. Para mí era el último aliento antes de la tormenta. La oficina del abogado estaba demasiado iluminada. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, atrapando el polvo que flotaba en el aire. Parecía que incluso la sala misma esperaba que se resolviera la verdad. Mis hijos estaban sentados a un lado, con el rostro pálido de confusión, aún incapaces de soportar el peso de lo que estaban a punto de oír. María se acercó a ellos, colocando la mano sobre la mesa como si fuera su protectora. Pero yo podía ver a través de ella cada gesto, cada sonrisa. Todo era parte de la máscara que también había aprendido a usar. «Seamos sencillos», dijo María, con un tono lleno de confianza. «Todos sabemos a dónde nos lleva esto. He cuidado de esta familia. He sido yo quien ha hecho sacrificios, y creo que todos podemos estar de acuerdo en que es hora de que reciba lo que me corresponde». El abogado me miró, esperando. Asentí levemente y se recostó, dejándome tomar el control. Mi corazón latía con firmeza, no con miedo, sino con claridad.
Había pasado semanas reuniendo pruebas, cada pieza oculta como cuchillas silenciosas en la oscuridad. Era el momento de ponerlas sobre la mesa. Siempre has confundido mi silencio con debilidad, dije con voz tranquila pero contundente. María giró la cabeza y esbozó una leve sonrisa como si esperara otro discurso que pudiera retorcer. Pero lo que nunca entendiste, continué deslizando la primera carpeta por la madera pulida, fue que mi silencio era el sonido de mi espada afilándola. Su sonrisa vaciló. Abrí la carpeta y vi los registros telefónicos, llamadas nocturnas, números guardados con nombres falsos, conversaciones grabadas con su risa fundiéndose en promesas que creía que nadie más oiría. Mi hijo se inclinó hacia adelante con los labios entreabiertos, buscando con la mirada alguna explicación en su rostro. Mi hija se removió en la silla, con los brazos cruzados como si intentara contenerse. «Eso no prueba nada», dijo María rápidamente con la voz todavía bravucona pero quebrada por los bordes. No respondí. En cambio, coloqué los recibos uno a uno sobre la mesa, cada uno relacionado con retiros, artículos de lujo, dinero movido sin explicación. El abogado arqueó las cejas y detuvo la pluma a media nota. «Interesante», murmuró en voz baja. María se inclinó hacia adelante tamborileando nerviosamente sobre la mesa con los dedos. «¿Y qué? Usé el dinero para mí. Eso no borra lo que he hecho por esta familia». La miré directamente. «No lo gastaste en ti». Otra carpeta se deslizó hacia adelante, esta más pesada, llena de pruebas de las deudas de su amante y de cómo las había ido pagando, pieza por pieza, vaciando nuestra vida en sus bolsillos. Sus ojos se abrieron de par en par pero solo por un segundo. Forzó una risa. «Esto es absurdo. Estás inventando historias». Necesitaba ayuda. Las palabras de Daniel resonaron en mi cabeza, la advertencia que una vez me había dado. La serpiente siempre muerde la mano que la alimenta. Y ahora al observar a María vi cómo se desarrollaba la verdad. Ella había alimentado a la serpiente y ahora ésta la estaba devorando. No necesité alzar la voz. La evidencia hablaba por mí. Cada página, cada detalle era un clavo que cerraba el ataúd de sus mentiras. Mis hijos se quedaron paralizados, su mundo derrumbándose pieza a pieza, pero para mí no fue un colapso, fue una liberación. «Te creías lista», dije en voz baja, casi más para mí que para ella. «Creías que nadie te veía. Pero la arrogancia siempre deja rastro». Su máscara empezó a resbalarse, la sonrisa se desvaneció, su mandíbula se tensó y su mirada se dispersó entre los papeles, el abogado y los niños. De repente extendió la mano y agarró uno de los recibos como si al arrancarlo de la mesa fuera a desaparecer. «Mentiras», gritó con voz aguda y desesperada. «Todo, lo está tergiversando todo. ¿No lo ven?». Miró a nuestros hijos suplicante pero ninguno se acercó. Su silencio era más pesado que cualquier palabra. El abogado carraspeó con tono firme y tajante. «María, he revisado las pruebas. No tienes derecho a reclamar. Los bienes, la herencia, todo le pertenece. Has perdido cualquier derecho por engaño y abuso». Las palabras cortaron el aire como un cristal roto. El rostro de María palideció y se sonrojó. Golpeó la mesa con el puño. La silla se arrastró hacia atrás al levantarse. «No, esta también es mi vida. No puedes borrarme así». Pero ya estaba hecho. No me levanté. No hacía falta. Me quedé allí sentado, tranquilo, viendo cómo se desataba la tormenta. Mi silencio ya no era debilidad ni el afilar una espada. Era la paz de un hombre que ya había vencido. El grito de María llenó la oficina, crudo y furioso, resonando en las paredes. Mis hijos la miraron con los ojos abiertos, ya no viendo a una madre, sino a una extraña desmoronándose ante ellos. La voz de la abogada, firme, casi fría, interrumpió sus llantos. «No tienes ningún derecho. Legalmente esto se acabó». Y en ese momento supe que la situación había cambiado para siempre. El silencio tras el veredicto se aferraba al aire como el humo tras un incendio. Los gritos de María se habían desvanecido en sollozos y por primera vez en años parecía pequeña, frágil, casi como una extraña. El abogado se había marchado, los papeles firmados, la sentencia sellada. Todo lo que creía controlar se le había escapado de las manos en esa única habitación. La observé desde el otro lado de la mesa. La mujer que una vez llevó mis sueños ahora estaba sentada con los ojos hundidos mirando al vacío.
La sonrisa petulante que había mostrado minutos antes había desaparecido, reemplazada por un temblor en la mandíbula que no podía ocultar. No hablé. No hacía falta. El silencio mismo era la verdad más clara. Su amante esperaba afuera, inquieto, evitando el contacto visual cuando entramos en el recibidor. Pero cuando el abogado le dijo que María no tenía derecho a la herencia, que no le quedaba riqueza que ofrecer, su expresión se endureció. Ni siquiera le ofreció la mano. Simplemente se giró, murmuró algo sobre no querer drama y se alejó. Vi su cuerpo estremecerse como si el suelo bajo sus pies hubiera cedido. Durante años viví con una tormenta en mi interior. La traición corroe a un hombre lentamente, una parte a la vez. Sin embargo, en ese momento, cuando su último aliado la abandonó, no sentí alegría ni triunfo, solo la extraña calma que llega cuando el fuego lo ha consumido todo y no queda nada que consumir. Los niños estaban a mi lado, su silencio era más pesado que el mío. Mi hijo tenía los puños apretados y la mandíbula apretada. Los ojos de mi hija brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. Miraron a María con una mezcla de sorpresa y distancia, como si la mujer a la que una vez llamaron madre hubiera sido reemplazada por alguien irreconocible. María extendió la mano con voz ronca. «Por favor, escúchame. Solo quería una vida mejor para nosotros. Cometí errores, pero todo lo que hice fue por la familia». La miré a los ojos por primera vez desde que terminó la reunión. «Lo hiciste por ti misma, y lo peor no es la traición, sino las mentiras que dijiste mirándonos a los ojos». Su mano flotaba en el aire temblorosa buscando una conexión que ya no existía. «Puedo cambiar», susurró. «Haré lo que sea. Solo no dejes que los niños me odien». A mi hija se le quebró la voz al responder. «Nos mentiste. Mentiste sobre él. Mentiste sobre todo». Bajó la mirada, sacudió la cabeza, se giró y caminó hacia la puerta. Mi hijo la siguió, su silencio más agudo que las palabras. La respiración de María se aceleró al verlos irse. El pánico la invadió como si su propio reflejo la hubiera traicionado. Se giró hacia mí, con lágrimas en los ojos. «Que este no sea el final. Por favor, siempre has tenido un buen corazón. ¿No puedes perdonarme?» «Perdón». La palabra resonó en mí pesada y hueca. Pensé en las noches que pasé despierto escuchando sus susurros por teléfono fingiendo no oírla. Los momentos en que me obligué a sonreírles a los niños cargando con el peso de secretos que ella creía que yo no podía ver. La forma en que se burlaba de mi silencio creyéndolo debilidad. Me acerqué bajando la voz para que solo ella pudiera oír. «Quemaste el puente que ahora quieres cruzar». Su rostro se arrugó ante esas palabras, como si el último hilo de esperanza se hubiera roto. Se desplomó en la silla cubriéndose el rostro con las manos, mientras sus sollozos llenaban la habitación vacía. Durante años, había cargado con sus mentiras como piedras en la espalda. Ahora las dejo. Salí al pasillo donde los niños esperaban. No hablaron, pero les puse una mano en el hombro a cada uno, guiándolos hacia la puerta. Salimos a la luz que se desvanecía, el aire fresco en mi piel, el mundo repentinamente más silencioso de lo que recordaba. Esa noche, después de que los niños se fueran a sus habitaciones, me senté sola en el estudio. Sobre el escritorio había un portarretratos con una esquina rota por una caída de hacía mucho tiempo. Dentro estaba la familia que solíamos ser, sonriente e intacta ante la traición. Lo miré fijamente un buen rato. Mi reflejo en el cristal parecía más viejo, más pesado, pero también más tranquilo. Pensé en el precio del silencio. Los años que había soportado esperando, observando, dejándola creer que estaba ganando. La fuerza no siempre es ruidosa. A veces es la paciencia para sobrevivir a la tormenta, para permanecer inmóvil mientras todo lo demás se derrumba. Cogí el marco y pasé el pulgar por el borde roto. Los rostros de la foto ya no coincidían con nuestra verdadera identidad. Lentamente abrí el cajón de mi escritorio, metí la foto y giré la llave. El clic de la cerradura resonó en la habitación silenciosa, definitivo y firme. El pasado estaba sellado. Las cenizas del arrepentimiento ahora le pertenecían a ella, no a mí. Por primera vez en años me sentí libre para respirar. Las paredes de la casa ya no resonaban con su voz. Durante semanas el silencio había vivido allí como un huésped inesperado, pesado e inmóvil. Sin embargo, a medida que los días transcurrían, algo empezó a cambiar. El peso no desapareció, pero se suavizó como una tormenta que se retira para revelar destellos de luz.
Pude oírlo primero en la risa de mis hijos, vacilante al principio, luego más plena, más libre, como si la casa misma exhalara por primera vez en años. No apresuré la sanación. No podía. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, sobre todo con las personas que más quieres. Así que me hice pequeñas promesas a mí misma, y luego a ellos. Desayunar juntos todas las mañanas, aunque solo fueran tostadas y té. Largos paseos después de cenar, dejándolos hablar incluso cuando sus palabras me herían, recordándome lo que me había perdido. Los escuché sin defensas, sin excusas, porque se lo debía. Una noche mi hija se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con la mirada fija en su plato intacto. «Papá», dijo en voz baja, «¿cómo sabemos que no volverá a pasar?». Sus palabras no contenían ira, solo miedo. Me incliné hacia adelante, junté las manos, porque aprendí a las duras penas lo que pasa cuando se rompe la confianza. No puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir al hombre que soy a partir de hoy. Y te elijo a ti, elijo a ti, elijo a tu hermano. Todos los días. Me observó en silencio. Luego lentamente asintió como si una pequeña parte de su corazón hubiera estado dispuesta a creerme. Daniel permaneció a mi lado durante todo, una presencia más silenciosa ahora, no la que soportaba mi dolor, sino que me recordaba que yo también podía cargar con él. Algunas noches nos sentábamos en el porche con 2 tazas de café entre nosotros, y veíamos cómo la calle se oscurecía. «Lo estás haciendo mejor de lo que crees», dijo una noche con la mirada fija en el horizonte. Negué con la cabeza con una leve sonrisa en los labios. «No lo siento así. Hay días que siento como si caminara entre cenizas esperando encontrar tierra». «Ese es el punto», respondió. «La ceniza nutre la tierra. El dolor se convierte en la raíz de la fuerza si se lo permites». Sus palabras permanecieron conmigo, entretejiéndose en mis pensamientos mucho después de que se fue. Fue entonces que decidí plantar el árbol. El jardín estaba descuidado, el césped seco y desigual, la maleza abriéndose paso como recordatorios persistentes de todo lo que había sido ignorado. Un sábado tranquilo llevé a mis hijos afuera. Un retoño esperaba en el saco de tierra, frágil pero lleno de promesas. Mi hijo ladeó la cabeza con curiosidad en los ojos. «¿Por qué un árbol, papá?». Apoyé la mano en el delgado tronco, sintiendo su aspereza bajo la palma. «Porque un árbol crece lento, constante, resiste las tormentas, da sombra y perdura mucho después de que se olvidan los errores. Es algo con lo que podemos crecer, juntos». Cavamos el hoyo uno al lado del otro con la tierra pegada a los dedos y el sudor humedeciéndonos la frente. Mi hija sostuvo el retoño derecho mientras mi hijo y yo lo apisonábamos con tierra. Al terminar, el árbol se erguía erguido, pequeño contra la inmensidad del cielo, pero vivo. Me sacudí la tierra de las manos y las miré. Cada vez que lo veamos recordaremos este día. No lo que perdimos, sino lo que estamos construyendo. Por primera vez en meses ambos me sonrieron sin dudarlo. Fue como si el sol se abriera paso entre las nubes y por un instante fugaz creí que tal vez todo iría bien. La casa también empezó a cambiar. Donde antes había sombras, volvió la calidez. Mis hijos llenaron las habitaciones con risas, pasos y música que salía de sus teléfonos. Me encontré cocinando de nuevo, experimentando con recetas que nunca pensé que me molestaría. Daniel venía a menudo, trayendo su silenciosa fuerza a los rincones de nuestra casa. No era perfecto. Algunas noches aún me despertaba con el sabor de la traición en la boca, con sueños que me arrastraban a momentos que deseaba olvidar. Pero ya no permití que me definieran. En cambio, me concentré en la vida que se desplegaba ante mí pieza por pieza. Una tarde me asomé a la ventana, observando a mis hijos jugar en el jardín. Sus risas, ligeras y despreocupadas, se extendían por el aire, persiguiéndose unas a otras alrededor del pequeño retoño que habíamos plantado. El árbol se mecía suavemente, sus hojas susurrando con la brisa como una silenciosa bendición. Sonreí, pero tras ella se escondía algo más. Una sombra de tristeza que jamás me abandonaría del todo. Algunas cicatrices no se borran, se convierten en parte de ti. Aún así, al observarlas me di cuenta de que las cicatrices no siempre son signos de debilidad. A veces son prueba de que sobreviviste, de que seguiste caminando incluso cuando el camino ardía bajo tus pies. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz constante instalándose en mi interior. Una paz que me decía que la vida seguía adelante y yo también.
Solía creer que sobrevivir significaba aferrarse incluso cuando todo dentro de mí me gritaba que soltara. Ahora entiendo que es lo contrario. Sobrevivir es saber cuándo soltar, cuándo alejarse, cuando el silencio habla más fuerte que cualquier guerra que pudiera librar. La casa está en silencio esta noche. No es el silencio pesado que me ahogaba cuando la traición habitaba estas paredes, sino un silencio tranquilo y firme. Mis hijos duermen arriba. Sus suaves respiraciones flotan en el aire como un himno, un recordatorio de que incluso después de las peores tormentas la vida insiste en continuar. Me siento sola a la mesa de la cocina. La lámpara proyecta un cálido resplandor sobre la madera. Frente a mí descansa el mismo marco de fotos. El cristal sigue agrietado, con líneas que lo recorren como venas de un viejo dolor. Dentro está la foto que una vez creí que definiría mi vida: María, los niños y yo, sonriendo congelada en un momento que ahora parece mentira. Lo tomo y le doy vueltas. Durante meses, no pude mirarlo sin que la ira me subiera a la garganta. Durante meses, fue la prueba de todo lo que me destrozó. Pero esta noche, se siente diferente. Esta noche, siento que he cerrado un capítulo. Me susurro a mí mismo, casi con miedo de mi propia voz: ya es hora. La puerta se abre con un crujido tras mí. Daniel entra con 2 tazas de té. Coloca una delante de mí y se sienta al otro lado de la mesa. Su mirada se posa en el marco y luego en mí. ¿Por fin vas a dejarlo ir?, pregunta suavemente. Asiento. Sí, creo que ya lo llevo encima bastante tiempo. No me presiona. Ese es el tipo de amigo que es. No me fuerza a decir las palabras, simplemente se sienta en silencio hasta que estoy lista. Paso el dedo por el cristal roto recordándolo todo. La noche que descubrí la traición, la rabia que me consumía, las promesas rotas, las preguntas interminables sin respuesta, y luego, la lenta y dolorosa reconstrucción. Es extraño, digo en voz baja. Pensé que la venganza sería como fuego. Pensé que rugiría dentro de mí fuerte e imparable, pero no era fuego en absoluto. Era algo más frío, más agudo, era paciencia, cálculo, y cuando terminó no me dejó ardiendo. Me dejó libre. Daniel toma un sorbo de té. Eso es porque no dejaste que te controlara. Lo controlaste. Esa es la diferencia. Me recuesto en la silla, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en mí. Por primera vez en mucho tiempo me siento orgullosa de mí misma. No por ser perfecta, que estoy lejos de serlo, sino por no perderme en la oscuridad que intentó engullirme. ¿Sabes?, continúo. Hay algo que he aprendido con todo esto. Los límites no son muros que impiden el paso a la gente. Son líneas que trazas para protegerte. Y una vez que las trazas no te disculpas por ellas. A nadie. Daniel sonríe levemente. Has recorrido un largo camino, amigo mío. Miro el marco una última vez. Luego con mano firme abro la parte trasera y saco la vieja foto. El papel se siente fino, frágil, como si hubiera estado esperando este momento. Lo dejo a un lado. Del cajón, saco una foto nueva, una que imprimí la semana pasada. Es de mis hijos y yo, tomada en el jardín después de plantar ese arbolito juntos. Su risa fue real ese día. Mi sonrisa también lo fue. No había sombras tras ella. Deslizo la nueva foto en el marco. Por primera vez, las grietas en el cristal no me molestan, no lo arruinan, me recuerdan de dónde hemos estado, de lo que sobrevivimos. Susurro las palabras como si fueran una oración. A veces la venganza más ruidosa es vivir libre en silencio. Daniel me oye pero no responde. No le hace falta. La verdad de esas palabras llena la habitación por sí sola. Nos sentamos un rato tomando té, mientras el silencio se extiende cómodamente entre nosotros. Pienso en todo lo que he perdido y en todo lo que he ganado. El dolor sigue ahí, sí, pero ya no me posee. Ahora es solo parte de la historia. Más tarde, después de que Daniel se fuera, salí al porche. El aire nocturno era fresco y traía el aroma de la hierba fresca. El arbolito que plantamos se yergue orgulloso en el jardín, sus hojas susurrando con la suave brisa. Lo imagino dentro de muchos años, alto y fuerte, con las raíces bien hundidas en la tierra. Un símbolo de nuevos comienzos. La risa de mis hijos aún perdura en mi mente. Ese sonido es mi ancla. Ese sonido es la prueba de que lo logré. Me llevo el marco y lo coloco en la barandilla del porche. El cristal agrietado refleja la luz de la luna brillando tenuemente. Contemplo el nuevo cuadro del interior,
con el corazón henchido de una paz serena que nunca pensé que volvería a sentir. Y entonces, justo cuando estaba a punto de volver adentro, lo percibo. Una presencia. Al otro lado de la calle, medio escondida entre las sombras, está María. No se mueve, no habla. Solo observa. Sus ojos fijos en mí, en el marco, en la vida que ya no le pertenece. Por un instante casi siento que regresa el viejo dolor. Esa parte de mí que una vez quiso respuestas, disculpas, un cierre, pero se desvanece rápidamente. Ya no necesito nada de ella. Levanto el marco ligeramente, inclinándolo para que la luz de la luna brille más sobre mis rostros y los de mis hijos. Luego me doy la vuelta y regreso a la casa cerrando la puerta con cuidado. No miro atrás.